Buenas tardes, señoras y señores. Comenzamos la sesión de tarde del segundo Festival Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil. Tal y como expuso Paulo Freire, nadie educa a nadie, nadie se educa solo. Los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo. Dando rigor a esta frase, la Fundación Santillana, la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, la Consejería de Cultura y Educación han elaborado un programa para todos que incluye 3 mesas redondas, 3 reflexiones con 3 temas que suscitan interés hasta en el título. Serán lectura y educación, lectura y vida y mediadores de la lectura. Comenzamos con la mesa Lectura y Educación, cuya mediadora será Julia Merino García, técnica de la Dirección General de Innovación y Equidad Educativa y coordinadora del Plan de Lectura y Educación, a la que sin más cedo la palabra. Tenía que coordinar esta mesa, no ha podido venir por motivos de agenda y voy a intentar hacerlo yo lo mejor posible. Como no es quizá la mejor hora, vamos a intentar ser lo más o menos posible para tenerles entretenidos y que esto sea una mesa un poco en la que podamos charlar, más que contar o hacer monólogos de cada uno, sino que podamos charlar. Voy a empezar presentando a los ponentes, que son realmente los protagonistas de la mesa. A mi lado está Roberto Balado. Roberto es profesor del Instituto Margarita Mayor de Ágreda, Soria. Ha sido coordinador durante muchos años del plan de lectura y de la biblioteca del centro. Es un instituto que tiene reconocimiento Leonid debido al buen trabajo que desarrollan de dar las TIC a la enseñanza de la lectura y la escritura. Y es uno de nuestros centros destacados en Castilla y León, habiendo recibido bastantes premios por ello, por su plan de lectura en bibliotecas escolares. Ahora está Elena Jiménez Pérez. Elena es profesora del Departamento de Didáctica de la Literatura en la Universidad de Granada. Es especialista en comprensión lectora, de hecho es la presidenta de la Asociación Española de Comprensión Lectora. Además, ha escrito, ha publicado varios libros, tanto en papel como en internet, el último el año pasado, Venus al alba, e incluso tiene también un blog que se titula La piel del alma. Está Carlos Travesi de Diego. Carlos es jefe de Servicio de Archivos y Bibliotecas de la Dirección General de Políticas Culturales de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, y su servicio es el encargado de la coordinación del Plan de Lectura de la Junta de Castilla y León, por lo que probablemente tenga mucho que decir, sobre todo en esa parte de la educación no formal. Y por último está Fátima Serione. Fátima es coordinadora de la Biblioteca Provincial de Maestros y de la Red Provincial de Bibliotecas Pedagógicas del Ministerio de Educación de Córdoba, Argentina. Bueno, pues una vez que hemos presentado a los ponentes, yo simplemente quiero centrar un poco en lo que vamos a hablar en esta mesa, que como el título dice es lectura y educación. Es decir, creo que a nadie duda la importancia o lo indiscutible de la lectura en la educación de las personas, ¿no? Lo que queremos intentar hacer ver aquí es que leer y escribir hoy no supone únicamente desarrollar la competencia lectora, sino ir un pasito más y adquirir quizá una alfabetización mediática e informacional, es decir, que sepamos qué información es necesaria, dónde encontrar esa información, cómo evaluar esa información que encontramos críticamente y, sobre todo, cómo usarla también de forma ética. También el hecho de que quizá la lectura ya ha dejado de ser únicamente un acto solitario, un acto silencioso. Esta mañana yo creo que lo hemos visto con el Booktubers que ha estado aquí, pero también con los clubs de lectura, los book trailers, que además creo que Elena sabe bastante de ello porque tiene uno de su último libro que es uno de los más vistos, ¿no? Es decir, que
que quizá el espacio lector se ha modificado, ¿no? Se ha modificado y eso es lo que las instituciones educativas creo que tenemos que aprender a adaptarnos o a reinventarnos en estos espacios, ¿no? ¿Cómo puede haber una convivencia entre la lectura analógica y la lectura digital? Sin más, yo creo que voy a dejar a las personas que saben de esto realmente y que nos puedan ir contando cómo ha habido esa adaptación, cómo la lectura está presente en el currículum educativo. Y yo creo que vamos a empezar por Fátima, porque nos puede contar claramente cómo en su país, como en Argentina, ha cambiado las cosas, cómo habéis transformado la lectura en estos últimos años. Muy bien, gracias. Primero y principal, por el horario que nosotros tenemos, que es horario de siesta, al menos en mi país se duerme un poco la siesta, entonces yo voy a ser como un poco interactiva. Es decir, esto del currículum, ¿quién determina un currículum? ¿Quién establece cuáles son los puntos que se van a tener en cuenta en un currículum? ¿Qué les parece a ustedes? Están de siesta, pero para levantar y decir, bueno, ¿quién determina el currículum? Hay algunos loquitos que se ponen ahí y dicen, ¿qué vamos a incluir? La lectura, la escritura, ¿qué es lo que vamos a poner? ¿Y por qué lo determinamos en el currículum? ¿Estamos todos de acuerdo? Muy bien. Pues ala. O sea, hay una ley de educación, hay un perfil de ciudadano, ¿no? Aquí en España las leyes de educación, en la democracia española se han dado hasta 8 leyes de educación. Las leyes generales, parece mentira, pero en ningún momento se habla de lectura. Es decir, no aparece, y lo digo porque he barrido los PDF de las leyes educativas, y el término de lectura como una materia que haya que tocar desde algún punto de vista, en ninguna de las leyes aparece. Entonces, aquí en España lo que ocurre es que estamos... lo tenemos todo, digamos, delegando. El Ministerio da unas competencias, luego cada comunidad, luego en los centros educativos, en cada provincia en los centros educativos, y en última instancia es el profesor el que lleva a cabo esa, digamos, profundización en la lectura o no, como la puede un poco meter dentro de que, bueno, ya está todo estipulado, bien estipulado desde en mi caso, que yo soy de Andalucía, desde la Junta de Andalucía. Ahora. Bueno, está bien, pero de todas maneras, nosotros sabemos que dentro del diseño curricular o la propuesta curricular que se establecen en los ministerios de educación hay una prioridad, que es enseñar a leer y escribir, porque es el contrato fundacional, ¿no? ¿Por qué se crean las escuelas? Las escuelas originariamente se crean ¿para qué? Que era lo primero que se establecía, en enseñar a leer y escribir. Es decir, que había un mandato fundacional de por qué estábamos enseñábamos a leer y escribir a un ciudadano que después iba a participar y que lo teníamos en la sociedad y que lo teníamos que insertar en un modo democrático. Es decir, que estas primeras lecturas, o todo lo que nosotros pensamos... ¿Me escuchan? Tal vez me escuchan. Capaz que ¿viste? Es mi pelo. Entonces, si nosotros empezamos a ver cómo fueron nuestros orígenes de la lectura y de la escritura, es decir, cómo nosotros decíamos, el docente nos tenía que enseñar a leer a rajatabla, como fuera, ¿no? Es decir, primero había la lectura modelo, un docente que leía, después había todo un coro de chicos que leían la misma lectura, nada de elegir lecturas diferentes, y después repetíamos uno a uno y los otros iban haciendo una lectura silenciosa. Es decir, esto que se habla ahora de lectura, de que es interpretación, comprensión y que se hace en comunidad, lo que vimos hoy a la mañana, la verdad que no sucedía. Es decir, que la lectura era algo individual y que no se podía llegar a la comprensión, porque es más, en el nivel inicial uno hablaba de aprestamiento. ¿Hay docentes de nivel inicial por casualidad o jardines? No sé cómo se dice acá. ¿Jardines de infantes? Primaria. Infantil. Teníamos jardines, allá antes del primario está el jardincito.
Entonces, el que hace el aprestamiento. Después, en el primer grado es decodificar. Primero sabemos qué letras tenemos, después tenemos que darle un sonido y después pasábamos, ¿no? Al segundo ciclo. Ese era primero, segundo y tercer grado. Segundo ciclo, la comprensión levemente, porque en realidad teníamos que hacer pie en la entonación. ¿Se acuerdan de eso? De bien parados. ¿Se acuerdan del bien parado, pie juntito, libro? Y si realmente podían llegar a levantar la vista y poder leer, ya eran un estudiante avanzado de lectura. Eso pasaba en el segundo ciclo, es decir, que hacíamos toda la primaria y por ahí no entendíamos qué nos habían dado en los textos. Esto era antes de que ingresara el chico al secundario, que ahí llegábamos a una lectura crítica, comprensiva, es decir, que el que no llegaba a un nivel secundario, la verdad que se quedaba en la mitad del camino con la lectura. Esto después viene la psicogénesis. La psicogénesis de decir, bueno, ahora tenemos que dar lecturas y dar muchas lecturas, y le decimos, ¿qué entiende usted por la lectura? Y lo mandamos al chico, así como le decimos, escriba como pueda, lea como pueda, váyase a su casa y comprenda el texto. Si no, anterior era, a ver, ¿qué quiso decir el autor? Teníamos un mismo texto, todos leíamos lo mismo y ¿qué quiso decir el autor? ¿Todos sabemos qué quiso decir el autor? O sea, a veces lo que quiso decir el autor para mí no quiso decir lo mismo para él o no quiso decir lo mismo para otro. A ver, ¿cuál es la idea principal? Y lo peor era cuando en realidad teníamos que sacar sustantivos, adjetivos, todos de un mismo texto. Eso es realmente cuando la escuela defenetró la lectura y la literatura, en realidad. Cuando nosotros pasamos de eso y decimos, bueno, la lectura es construcción de sentido. ¿Qué será esto de construir sentidos? ¿Qué será? Seguimos con la siesta. Es decir, hay un escritor que teje y hay un lector que desteje ese entramado de lectura con una interpretación que no es única. Yo puedo interpretar de una manera en base a lo que yo he vivido y él puede interpretar de otra manera y el otro puede interpretar de otra manera. Es decir, plantearnos la lectura como una cuestión social también. Es decir, no se aprende cuando se ingresa a la escuela, sino Yolanda Reyes no tendría nada que ver porque dice que desde la cuna se aprende a leer absolutamente todo y tenemos una función social con la lectura que no solo está determinado por la escuela, más allá que ahí sí o sí se debe aprender a leer y escribir, sino que también desde la cuna, desde los bebés. Yo creo que uno de los problemas que tenemos es quizá haber subsumido la literatura dentro de la asignatura de lengua castellana, ¿no? Y que el profesor de lengua castellana o el maestro en su defecto sea el que se tenga que encargar de esto, del fomento de la lectura o de promocionar entre los alumnos el hábito lector. Yo creo que no, que es una cosa de todos, ¿no? Cuando tú decías de que en nuestras leyes de educación, la última, la 11, no aparece específicamente esto, quizá tenemos un problema, ¿no? Y habría que concretar un poco más, porque dejamos que los profesores se conviertan en francotiradores y que vayan ellos solos y no estén respaldados quizá por un equipo o por gente que les ayude a impulsar a los chavales. Quiero decir, muchas veces a lo que vamos es a que la lectura solo se fomenta en el aula. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es todo lo contrario. Desde el centro educativo promover un plan lector, que yo creo que es en lo que nos tenemos que mover hoy por hoy, ¿no? En la lectura yo creo que las destrezas básicas, está claro, las 4 destrezas básicas que las vamos adquiriendo en la escuela, pero el amor a la lectura es algo diferente y no pueden nacer de una asignatura, tienen que nacer de todas, porque leer se lee de muchas formas, de muchos modos. La cuestión es para qué leer y cómo leer, ¿no? Y la cuestión es que tenga que ver con el afuera, ¿no? Porque tenemos una lectura escolarizada, que es lo que leemos adentro y que sirve únicamente para la escuela, que no tiene nada que ver con la lectura que hacemos afuera, que nosotros también leemos en silencio, leemos para buscar una información, leemos por muchas necesidades de lectura, obviamente que se lee no solo el texto, se lee el teatro, se lee el cine, se lee el arte, tenemos diferentes formas de lectura. Formatos y formas. Sí. Si la lectura es interpretación, estamos todo el tiempo leyendo, es decir, pero si la lectura se transforma en escolarizada, y ahí tenemos el manual, ¿no? El manual de texto, que es como una pelea constante que uno tiene, porque el manual de texto me determina la clase va de la 1 a la 5, hoy vemos esto y todos vemos lo mismo, es decir, si nosotros queremos formar ciudadanos críticos, pero ese crítico no va a buscar una información,
lo busca únicamente en ese manual. Y suele ser alineante, porque en realidad están las propuestas de educación, hay equipos, al menos en mi país hay gabinete, hay planes que dicen más o menos qué podemos hacer con esto de promocionar la lectura, pero en realidad el manual nos soluciona como docente muchas veces esa tarea de ir a buscar. Las páginas ya me determinan y todos estamos haciendo lo mismo. Roberto, sí. Simplemente yo digo, en Castilla y León el plan de lectura tiene un objetivo claro y es que la lectura se debe trabajar en todas las áreas, en todas las materias, no debe ser algo propio de Tenemos lengua. dos órdenes. Exactamente. A este respecto. Yo creo que vuestro instituto es un ejemplo claro de esto, de cómo trabajáis la lectura todo el centro, ¿no? Cómo se trabaja desde todo el centro y cómo trabajáis esa convivencia analógico-digital de la lectura, ¿no? Yo quiero que nos cuentes un poco cómo lo habéis hecho, cómo habéis reinventado, os habéis ido adaptando a estas nuevas formas. Más que ejemplo es un poco una propuesta, ¿no? Porque me imagino que aquí todos los docentes que estamos tenemos cada una forma de concebir y de trabajar, ¿no? Nuestro centro es uno más y tiene un plan de lectura concreto y un programa específico que, bueno, que es lo que estáis viendo ahora mismo en la pantalla detrás de nosotros. Lo que nosotros queríamos era convertir la biblioteca concretamente en el centro vital y neurálgico de toda la vida educativa. Es decir, que todo naciese ahí y fuese ahí. Es decir, que fuese la referencia del centro. ¿Cómo se hace eso? Desde luego no con un docente, ni con dos, ni con tres, ni con el equipo directivo. Se hace con todo el claustro. Has hecho hace un momento la referencia a las órdenes que tenemos aquí en Castilla y León y, de hecho, dicen que tiene que haber un equipo coordinador de fomento de la lectura, que lo componen el jefe de extraescolares, el de TICS, el bibliotecario, el coordinador de fomento de la lectura y 2 o 3 más me parece que están, ¿no? Entonces la idea es esa, que todo el centro, que todo el claustro colabore y trabaje a una para sacar adelante un programa concreto, un plan concreto de fomento de la lectura. En nuestro caso, pues hemos ido cambiando según los años, porque también es bueno ir innovando e ir introduciendo las nuevas tecnologías, porque las nuevas tecnologías están ahí, los chicos ya están montados en ellas, somos nosotros los que nos estamos quedando a la zaga, no podemos tener métodos de hace 30 años, porque muchas veces el plan de fomento de la lectura se circunscribe a un aula y a leer un texto, que está muy bien, no digo yo lo contrario, pero yo creo que hay que ir más allá, es decir, hay que hacer que los chavales empiecen a buscar ellos la lectura, que el profesor pase de ser el centro a ser el que ayuda a los chavales en esta labor de fomento de la lectura. En nuestro caso, pues en este curso estamos desarrollando un programa de radio. ¿Qué hacemos con ello? Pues lo que estamos haciendo es desde cada departamento y con los chavales, alumnos, alumnas, ir llevando el aula a la radio. ¿Qué hacen ellos en el aula? Sus unidades didácticas las van presentando y vamos haciendo programas de radio. Es uno de las actividades que tenemos en este curso. Y como estáis viendo, pues a lo largo de los cursos hemos tenido muchas actividades. Hemos tenido un plan durante un curso entero que, por ejemplo, era el universo. ¿Y qué hacíamos? Pues tratar el universo desde todas las áreas de conocimiento, desde todos los departamentos. Y cada departamento aportaba al fomento de la lectura una cosa y después hacíamos una exposición al final. Entonces, ¿qué es lo que intentamos? Convertir el fomento de la lectura en el pulmón de la vida del centro, de forma que no sean los profesores de lengua y de literatura los que fomentan la lectura, sino que seamos todos. Yo sé que hay gente que dice que esto realmente no ayuda al fomento de la lectura. Yo estoy completamente en contra de esa afirmación. Yo creo que en la investigación es donde hacemos que el chaval sea autónomo. En la investigación es donde hacemos que el alumno sea crítico. Estamos educando a jóvenes en el siglo XXI, donde estamos bombardeados por información en todos los momentos del día. Abrimos un periódico, abrimos un digital, abrimos el teléfono, incluso un WhatsApp y vemos que nos llega una noticia, ¿no? ¿Cómo estamos educando en el espíritu crítico de estos chicos? A través de la lectura. La lectura nos hace libres y nos hace críticos y nos hace enfrentarnos a la sociedad con eso, con un criterio propio y personal, que se va formando poco a poco hasta que somos adultos. Y yo creo que es una de las misiones esenciales del fomento de la lectura.
Fátima, yo no sé si querías seguir, sobre todo ahora que Roberto había comentado el hecho de la biblioteca escolar como centro fundamental. ¿Cómo trabajáis vosotros en Argentina toda esta parte? En este caso yo coordino la Biblioteca Provincial de Maestros. Nosotros tenemos una dependencia con la Biblioteca Nacional de Maestros que maneja todo el país y yo coordinamos 12 bibliotecas pedagógicas en la provincia de Córdoba. Que están en diferentes puntos estratégicos, norte, sur, dependen del Ministerio de Educación y ahora tenemos el plan de lectura, ¿no?, a nivel nacional. Entonces, estas bibliotecas están formadas para funcionar y que puedan recondicionar las bibliotecas escolares, pero con una apertura a la comunidad. Como ellos tienen un trabajo con los intendentes, que vendrían siendo los jefes de las comunas, entonces ellos pueden relacionar, si se relaciona la escuela con las bibliotecas, se hacen cursos de capacitaciones para docentes y a su vez se hacen trabajos con alumnos, que lo último que estuvimos haciendo este año fue la lectura de la fotografía. Vieron que a los alumnos les encanta hacer fotografía y decir, bueno, a ver, ¿qué estás representando con esa fotografía? ¿Qué lectura podemos hacer? Entonces se hizo toda una capacitación y un concurso donde los alumnos podían exponer y lo ponían en salas, ¿no? Las bibliotecas suelen ser salas muy grandes donde pueden exponer qué es lo que ellos ven de su cotidiano escolar, que salen cosas muy interesantes. Porque la verdad es cómo nos ven ellos a los docentes, cómo ven la escuela, qué es lo que ven, lo lindo y lo feo, como así también se hicieron videos acerca de la realidad cotidiana. Eso porque para nosotros la lectura es todo, entonces se maneja mucho y me interesa mucho lo tuyo, porque no hay un solo texto y si no se acostumbran a ir a la biblioteca, pero tiene que venir también del docente, las bibliotecas públicas o las bibliotecas populares tienen que reivindicarse, que me dicen que funcionan muy bien y que son maravillosas, pero realmente mi trayectoria como lectora y escritora ha sido la biblioteca, porque es ahí donde uno puede encontrar las respuestas de los que busca. Yo sé que ahora está Internet, que nosotros tenemos que, pero también Internet te pueden salir una búsqueda de 3 millones de resultados. ¿Cómo saber qué es lo que se necesita? Entonces tiene que haber un docente, un bibliotecario, alguien que oriente, que guíe, para que realmente esa búsqueda sea productiva. Trabajamos de esa manera y la verdad que hay una muy buena respuesta de la comunidad. Hemos tenido muy buenos resultados en la provincia. Con respecto a la lectura y a la escritura, así que... Antes decía las nuevas tecnologías, creo que es muy importante integrarlas en los programas concretos del fomento a la lectura, porque es el día a día de nuestra sociedad y de nuestros alumnos. Y muy interesante, de hecho. Hablan ese idioma, fíjate, y si queremos llegar a ello, youtuber, lo tenemos que hablar igual. Sí. Claro. Y se lo toma como digital. La responsabilidad del docente y es la comunidad en general, ¿no? Y obviamente la política pública debe estar presente, que creo que sí tiene que haber programas, bibliotecas, tiene que generarse una política pública de concientización, si no decimos, los chicos no leen, y no, mentira, los chicos leen y leen un montón, y lo vimos hoy con Sebastián y cómo participaban todos los chicos, o sea, a los chicos les encanta leer. Y no solo eso, la expresión oral que hemos visto hoy con los chicos que han salido, no, los chicos que estaban, me han dejado impresionado, y los chicos leen mucho más de lo que pensamos, mucho más. Una de las experiencias más gratificantes que yo me llevo es en la biblioteca cuando los chicos vienen a pedir libros y devoran libros. Sí. O alumnos que no leen nunca, que el profesor te dice, el profesor de referencia te dice, este alumno no lee, y tú ves que en la biblioteca empieza a leer. Entonces, yo creo que es muy importante, las lecturas obligatorias son esenciales, porque son los clásicos, estoy completamente de acuerdo. Pero yo creo que para que los chicos empiecen a leer y empiecen a saborear la lectura, hay que darles libros que les lleguen a ellos. Entonces, cuando te viene un chico y te dice, ¿qué me puedo llevar? Tú dices, a ver, en el cine, ¿qué te gusta? Pues me gustan las películas de acción. Vale, pues venga, te vas a llevar este libro. Y si no te gusta, no lo leas, déjalo, ven que te doy otro. Y en una de esas se empiezan a enganchar, Y estoy convencido que los chicos que han estado hoy en la sesión de antes, seguro que de alguno de los libros que se han recomendado, ellos dirán, este libro, sí, a ver. Sí, lo que sí nos quedó claro que la Celestina no les gustó. A ninguno. Eso sí quedó clarísimo, que la Celestina fue por obligación, que no les había gustado. Eso nos quedó clarísimo, ¿no? Celestina, yo no sé si de adultos lo volverán a leer o algo así, porque la verdad que no nos quedó claro. Eso, ¿no? Eso nos quedó clarísimo. Bueno, pero todos tenemos la experiencia de que, como dijo la niña que habló,
de que hemos tenido lecturas obligatorias que no hemos leído. Es verdad. Nos hemos examinado libros que no habíamos leído y hemos sacado un 10. Es cierto, ¿Cómo fue? es cierto, porque uno dice, bueno, ahora lo tengo que ir a buscar, porque si los chicos nos han recomendado, seguramente que tenemos que ir. De todas formas, y leerlo. los clásicos son muy importantes y yo creo que a lo mejor aquí también podemos innovar, acercar a los chavales. El Quijote es denso, muy bien, pues hagamos algo atractivo del Quijote, que podamos captar la atención de los alumnos, a lo mejor pues con un capítulo, pues hablamos de la isla barataria. Una obra de teatro algo del sobre la isla barataria. Hacemos teatro. Una obra de teatro del Quijote. Aquí, bueno, esto buenísimo. Que estáis viendo, que me parece muy interesante, son las promociones que hacemos en el instituto. Hacemos cada mes promociones de libros de terror, de libros de poesía, de libros de amor, después de los departamentos didácticos. Esto es muy interesante, promocionar la biblioteca, que la biblioteca salga a las aulas y que los chavales se sientan llamados a la biblioteca y que vayan, empiezan a picar. Es muy interesante. Es que probablemente esto. La biblioteca Hemos tenido no solo esa sala, ¿no? listas de espera de los libros, de chicos que querían leer libros, que decíamos que eran una maravilla de libros, y todos los chavales ya solo por contagio, por ósmosis, dicen, yo tengo que leer eso, ¿no? Es que, Roberto, tú lo has dicho antes y has dado en el clavo. La biblioteca como centro neurálgico, y eso lo tenemos que extrapolar a la sociedad. Tenemos una sociedad que es lectora y no es lectora. Leemos mucho, sí, es verdad, leemos mucho más que hace 20 años, es cierto. Pero leemos pues en las tecnologías de la información y la comunicación, los WhatsApp, el Twitter, lecturas, los que leemos o tenemos hábito de lector. Yo me doy cuenta, por lo menos en mi caso, desde mi experiencia, que incluso yo tengo la tendencia a leer a a periodistas que escriben más corto. Es cierto. Y de hecho he tenido que acostumbrar a mi cerebro a las lecturas con hipervínculo. Ya me he dado cuenta, y con la experiencia con mis alumnos también, que les tenemos que enseñar a no perderse pinchando en primero quédate con, y luego va a la anécdota, que puede ser el hiperenlace que va en ese texto que se está leyendo. Y es importantísimo, es importantísimo. Hay un montón de estudios muy interesantes que han salido en los últimos años que demuestran que leer tiene todo de bueno y leer no tiene nada de malo. Hasta tal punto que, por ejemplo, la Universidad de Oxford ha hecho un estudio hace aproximadamente 2 o 3 años, Mark Taylor, que lo hizo durante 20 años, esto es un señor estudio, para quitarse el sombrero, durante 20 años estuvo estudiando a un grupo de casi 20.000 personas, que también es bastante a tener en cuenta. Los cogió desde adolescentes y los soltó cuando ya habían desarrollado su carrera profesional. Y está demostrado que los que tenían acceso a la lectura, los que tenían hábito lector, tenían más posibilidades de éxito profesional. Ya lo han traducido incluso en éxito económico, que hay muchas personas que cuando estamos hablando de éxito, cuando yo os pregunto éxito, ¿en qué pensáis? Hay gente que pensará, pues el éxito va algo vinculado con la inteligencia. Bueno, pues está demostrado también que los cerebros lectores tienen más neuronas, tienen más masa gris. Lo han demostrado en la Universidad Católica de Portugal. Que alarga la vida. Está demostrado, leer llega es que es curioso, pero es que hay ya estudios sobre lectura que son abrumadores. Hasta 2 años, a ver, no es mucho, pero las personas que leen libros, no tanto revistas o periódicos, sino libros, lecturas extendidas en el tiempo, que requieren de un esfuerzo del cerebro, viven hasta 2 años, tienen una posibilidad de un 17% menos de morir que el resto, ¿no? Son estudios que te dicen, bueno, lo sabemos que la lectura es fundamental, sabemos que nos ayuda, pero tenemos algunas deficiencias que hay que cubrir. En Castilla y León, la verdad, ahora mismo estáis siendo un poquito investigados desde la Asociación Española de Comprensión Lectora. Me quito el sombrero con vosotros. Habéis superado la media en PISA en competencia lectora. Chapó, de verdad, os lo digo en serio, porque a nosotros en Andalucía nos está costando la vida. Nos está costando la vida. Y bicheando los motivos, me doy cuenta que son lo que transmití es justamente eso, la lectura como germen. Las bibliotecas, la biblioteca tiene que ser no solo escolar, sino también un punto de encuentro de los padres. La cultura de la lectura es una mesa de 4 sillas. Sí, las instituciones tienen que poner dinero, porque es necesario que haya recursos. Pero no solamente eso.
Los profesores tienen que estar involucrados. De hecho, en mis aulas tengo alumnos, y ese es mi caballo de batalla más que cualquier otra cosa, que no son lectores. Yo no puedo lanzar a la vida laboral a un profesor de primaria, a un profesor de secundaria, que no es lector, porque si no tienes la pasión no la vas a transmitir. Pero los medios de comunicación tienen su responsabilidad ahí. ¿Por qué hablamos tanto de fútbol? De hecho, hay cadenas de televisión que dedican espacios concretos después de las noticias al fútbol. Tendríamos que ir introduciendo en la medida que podamos hacerlo mediático, ¿por qué no? No importa. Primero que hacemos a los alumnos con lecturas que les enganchen y ahora me lo voy yo trayendo a mi terreno, que ya te diré yo que el Quijote, con el Quijote te hartas de reír en muchas ocasiones. Cuando tú te imaginas al Quijote sentado en la mesa, le están dando de comer porque no se puede quitar la celada que se ha puesto con 2 cintas verdes y le están dando de comer las prostitutas con una pajita y le están dando de comer con una cuchara. Claro, lo tienes que contextualizar. Si no conoces el Quijote como profesor y no te ha gustado, te lo hicieron leer como si fuera el ladrillo que nos pareció en algún momento, hasta que no lo coges ya con una madurez, no eres capaz de asumir el Quijote como lo que realmente es, que decía Cercas, un libro para reírse, un libro popular. Entonces, tenemos que tener, había dicho ya, porque estaba hablando de la mesa de las 4 patas. Las familias, evidentemente, es la cuarta pata. Tenemos que ir todos a una. Nos falta un poco, por lo menos lo digo desde el punto de vista de mi experiencia en Andalucía, nos falta un poco que trabajemos a una, que llegamos a hacer de la lectura una cultura, una forma de definir incluso nuestra propia idiosincrasia. Estamos ante la definición de un alumno español. Pues no sabría decir exactamente cómo lo podríamos definir, pero como lector, no. Como lector de literatura. ¿Por qué es tan importante la literatura? Ojo, porque todo el mundo puede hablar, bueno, la lectura, leer, como ya hemos dicho antes, las tecnologías de la información y la comunicación. El cerebro es el órgano que más energía consume del cuerpo humano y él por sí solo ya es listo. Tiene una tendencia a economizar esa energía. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú le das lecturas muy breves, muy livianas, que no requieren a lo mejor que tires de diccionario, etcétera, y lo acostumbras a eso es a lo que vas a tener cuando tú intentes hacer una lectura larga. Te va a costar trabajo porque él solo automáticamente va a ir cortando. Si está acostumbrado a mantener la atención durante 2 minutos, cada 2 minutos va a haber ahí un corte que evidentemente nosotros no nos damos cuenta, simplemente a lo mejor en ese corte se nos ha venido un pensamiento, estamos pensando, uy, pues yo tendría que hacer, uy, mira, esto esto me recuerda que tengo que ir a hacer cualquier cosa. Tenemos que acostumbrarnos a lecturas, o los que ya estamos acostumbrados, no perder esa costumbre, a lecturas largas, extendidas en el tiempo, que nos requieran un esfuerzo, porque ya tenemos lecturas cortas que hacen que el cerebro se acostumbre. Esa es la tendencia. La tendencia del cerebro es esa, a las lecturas de Internet, a las lecturas de los Twitter, del WhatsApp, del Line, del Telegram, de cada uno lo que utilice. Entonces, justamente nos tenemos que ir a leer libros, que parece algo así como muy clásico, pero nos ayuda muchísimo. Nos estamos dando cuenta en los estudios que estamos realizando de que tiene un papel fundamental, al igual que, por ejemplo, la inteligencia emocional. De hecho, ahora, como ya sabréis, PISA para el 2018 va a poner en práctica las primeras pruebas de lectura en cuanto a sociedad y la relación con inteligencia emocional, porque tienen previsto que la herramienta ya esté testeada para el 2020 y ponerla ya en marcha anualmente en el 2021. Entonces, quizá leer, por mucho que digamos algunos de los que somos lectores, es que no tengo tiempo, leemos mucho, yo leo mucho investigación, pero le resto tiempo a la lectura por placer, que es la que yo puedo realmente transmitir. Porque yo, ¿qué voy a transmitir con más pasión? ¿Yo qué le puedo decir a mi alumno? Pues mira, me he leído el libro de Javier Cercas, El impostor. Tú sabías que, y ya con la anécdota, ya con el cariño que tú le estás poniendo y el interés, es como tú puedes captar al alumno. Es complicado porque nos faltan algunos detallitos que tendríamos que, como sociedad en general en España,
matizar y mejorar, porque la lectura en realidad es una herramienta de mejora de la sociedad. La lectura nos humaniza, efectivamente, crea es lo empatía, que nos hace humanos. Crea valores. Yo quiero hacer desde aquí una llamada a las humanidades, ¿no? Lo importante es que son las humanidades en nuestro currículo, que parece que últimamente están quedando ladeadas. Son importantísimas. Pues quería yo comentar algunas cosas de las que habéis ido diciendo. Primero, nos alarga la vida. Podéis ir a las bibliotecas y veis allí, los bibliotecarios vais a durar vamos a tener más vida y demás. Es verdad. También quería protestar porque te han venido a dar un masaje, yo no sé si porque vienes de Argentina y demás, estuvieron dándote un masaje, los demás los argentinos somos así, sí, ¿no? tenemos prácticamente estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. De hecho, el plan de lectura nuestro es un plan de lectura coordinado con educación completamente, en el que la participación no solo es en el papel, sino incluso económica, en gran cuantía, por parte de la propia Consejería de Educación. De hecho, en cierto modo, el plan es el plan de la Junta de Castilla y León, que recoge la parte de bibliotecas públicas, que es la que desde nuestro lado más hincapié se hace, y toda la parte educativa y de formación y de aptitudes y curricular que también se maneja desde ahí, ¿no? Y la idea, una de las ideas más importantes es convertir las bibliotecas públicas, que es el ámbito de mi trabajo, en verdaderos centros sociales, ¿no? De hecho, incluso en el plan del Consejo de Cooperación Bibliotecaria para el bienio en el que estamos, Castilla y León, digamos que hace de conejillo de indias de la biblioteca social, porque pues parece que andamos un poquillo más avanzados en esos temas, en convertir las bibliotecas no en meros centros de lectura, ¿no? Sino en algo mucho más importante. Hablabas de las patas y de la familia. Evidentemente, todos debemos a algún profesor, a un gran profesor o profesora, ciertos inicios en la lectura. Pero yo, por ejemplo, se lo debo más a mi padre y a mi madre, y creo que sería el caso de muchos. Muchos iniciamos la lectura en casa, más que en el colegio. Y cuando llegamos a las lecturas obligatorias, pues no nos pesan tanto. Porque resulta que ya nos han interesado a lo mejor cosas que ni siquiera estaban en esas lecturas obligatorias, ¿no? Y yo siempre quiero recordar una cosa respecto a las bibliotecas públicas y al ámbito de lectura que ofrecen, y es que las bibliotecas ponen a disposición de todos los ciudadanos, absolutamente de todos, un acervo cultural que antes solo estaba al alcance de los reyes y de la aristocracia. Y ahí está, es espectacular. O sea, las bibliotecas públicas tienen música, literatura, ciencia. Estoy de acuerdo con lo de las humanidades, pero solo hasta cierto punto. O sea, yo soy de letras. Yo creo que hay que reivindicar de alguna manera. Pero a mí me parece que la ciencia es esencial. La filosofía, comprender la ciencia, toda la tarea divulgativa que se está haciendo ahora, la gran cantidad de libros que se están publicando, interesantísimos, de divulgación científica, que acercan eso, también es una forma de generación de pensamiento y de comprensión de nuestro mundo absolutamente esencial. No decía eso, Carlos. No. Al mismo tiempo, aseguro que nadie puede volver a la Rusia de Ana Karenina si no lee la novela, porque no hay manera de ir allí, por mucho que uno lea una historia de Rusia en esa época. No va a entender qué pensaba esa gente, qué era la aristocracia. En fin, si uno no se acaba perdiendo con la cantidad de príncipes y nombres y cambios que estos rusos tienen la manía de hacer en su literatura, que les llaman de X mil formas y lo hacen bastante dificultoso. Y todo eso está al alcance de cualquiera en una biblioteca pública. ¿Cuál es la tarea actual? Convertir las bibliotecas en centros sociales, dotarlas de todo ese espacio tecnológico que ahora también es gran parte de la lectura, y aunar los esfuerzos y coordinarlos con la biblioteca escolar. La biblioteca escolar tiene que ser una especie de, no sé si de punta de lanza, o algo parecido, para que luego quien usa esa biblioteca escolar siga usando la biblioteca pública. Claro. Porque o si no, el trabajo en red. Sí, efectivamente, que es un trabajo que también coordina y es decir, lo que no hacen en la escuela, siguen en la biblioteca, claro. Se hacen visitas guiadas, se hacen muestras de arte, que podemos además, llevar, ¿no? Eso de que... y ahorra trabajo. No tenemos por qué todos emplearnos a lo mejor en la alfabetización informacional, o se puede hacer de diferentes puntos de vista. Uno curricular en la escuela, esencial, para entrar en las nuevas tecnologías, por ejemplo, para que esas búsquedas en Internet sean críticas, para que esos 3 millones de datos sepas dónde tienes que ir a buscarlos, dónde están los que pueden ser verdadera información y cuáles no. Y desde la biblioteca se puede hacer esa alfabetización informacional para todos aquellos que tampoco han podido estar en la escuela.
porque tenemos un montón de gente que sí que acude a la biblioteca y forman gran parte de nuestro público y que son esenciales, ¿no? Sí, y es fundamental, me parece también lo que decía la profe, que la literatura no es algo que si nosotros ponemos únicamente el lugar, o sea, lo llevamos a la biblioteca y decimos, bueno, acá tenemos los libros, tenemos el ámbito, y por sí mismos van a aprender a leer y van a aprender a seleccionar. Sí, hay un guía, hay un orientador, hay un bibliotecario, hay un docente que es el que da las posibilidades, ¿no? Porque por sí solo uno no aprende a escribir, por sí solo no aprende a leer, o sea, si no se queda limitado, que es lo que decía en la cuestión cognitiva, o sea, cuando hay aprendizaje, cuando hay un conflicto cognitivo, ya lo decía Piaget, si nosotros no movemos un poco el esquema y si nos quedamos en las simples lecturas, nos vamos a quedar en esas simples lecturas. Hay que darle de leer un poco más, hay que no indagar en qué quiso decir el autor, sino empezar a confrontar y en realidad también tener claro que leer no nos hace mejores personas para nada, o sea, porque, por ejemplo, Hitler era un gran lector y hay, qué sé yo, hay grandes personalidades nefastas en la historia que eran grandes lectores. De hecho, Napoleón llevaba sus bibliotecas, ¿no? Y se robaba. Es más, la Biblioteca Nacional de España fue robada por Napoleón y hace unos años se devolvió a la Biblioteca Nacional, que estaban en la Biblioteca Nacional de Francia. Es decir, grandes que invadían o los imperios se llevaban las bibliotecas. ¿Y por qué será que justamente se llevaban esos lugares que eran tan poderosos? Porque son centros de conocimiento, son centros de poder. De hecho, en la Edad Media, la Iglesia las restituyó y lo dejó, era privativo. Después los reyes y después, es decir, nosotros estamos en una etapa donde queremos que estas bibliotecas, centros de lectura, de información, sea para todos, estén al alcance de todos y podamos circular y que los chicos, los adolescentes puedan estar, y no en trabajo en red, familias, abuelos, padres, youtubers, sí, de hecho en las líneas del plan de lectura hay una de las líneas que se llama mantener lectores y va dirigido a los jóvenes. Sí. Y la idea es que tengan más participación en la selección de la colección, en las actividades que se van a desarrollar en las bibliotecas, sí, porque se creen herramientas que les hagan más participativo ese mismo, no tengan que ir a la biblioteca, sino que lo puedan hacer a distancia. Sí, hay que tener un poco de cuidado con los cánones de lectura, ¿no? Ustedes han visto estas guías, a ver, esto se lee para el chico de 4 años, para el de 4 no, porque supuestamente, entre comillas, no sabe leer, entonces es para el chico de 9 años. ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿por qué está recomendado para el de 9, está recomendado para el de 12, para el de 15? Es decir, pero si hay chicos de 12 años que no saben leer, es decir, que va a buscar ese texto que es para ese más chiquito, tenemos que dejarlos que ellos en este popurrí de libros, y no una maraña, con un poco, si no es necesario tampoco, a lo mejor en un aula uno pone en una mesa, y dice, bueno, elegimos hoy lo que nosotros queremos leer, y a lo mejor el de 12, que a mí me ha pasado en escuelas muy marginales, ¿no? Un chico de 12 que está en un segundo grado o tercero no sabe leer. Entonces va a buscar ese libro chiquito con letra imprenta mayúscula. Como hablamos de bibliotecas escolares... Para acabar ya, porque creo que me están diciendo que estamos como muy poquitos. Creo que es muy importante reivindicar la labor de los profesores que con su tiempo, con su cariño, con su dedicación sacan horas, sacan adelante estos proyectos, estas bibliotecas y hacen de nuestros alumnos lectores y apasionados de la lectura y de la literatura. Me parece muy importante porque es una labor silenciosa y a veces incluso en el foco del huracán, ¿no? ¿Algo, Elena? ¿O acabamos? ¿Quiere que lea? Yo daros la enhorabuena. Sí, es verdad que lo digo, Fátima me ha pedido... mira, no, sí, por supuesto. No, sí, claro. No sé, si tenéis micro puede... Pero he echado muy en falta el papel, yo soy escritor, ahora Fátima estoy haciendo videoconferencias con niños de Buenos Aires, nada menos, niños que han leído un libro mío, y aquí en España lo hago por todas partes. Pero al margen de esta ponderación personal. El papel de los escritores que recorremos, que vamos y hablamos con los niños, lo he echado un poco en falta. Creo que es muy importante, creo yo, claro, como no lo voy a creer, si lo practico. No, es igual, soy un escritor y hablo mucho con los niños. Creo que al principio lo dije yo, el del lector. Y lo último es con Buenos Aires, Fátima,
que llevo ya pues más de 10 videoconferencias. La última fue con 5 colegios a la vez. Aquello fue un marasmo, buenísimo, pero delicioso. Y me ha parecido que esto es importante, ese contacto de los niños con el escritor. Pero tranquilo que te vas a quedar, porque justo ahora la siguiente mesa de lectura y vida vienen 4 escritores y vas a poder escucharles. Y empecé con ese tema, no sé si estabas, pero yo empecé hablando de los escritores, ¿eh? Y si no, que no me escuchan. Ah, ¿vieron? ¿Querés que lo lean? ¿Tengo tiempo o no? ¿Nos da tiempo a que Fátima lea Es solamente es un pedacito. La función del lector. Cuando Lucía Peláez era muy niña, leyó una novela a escondidas. La leyó a pedacitos, noche tras noche, ocultándola bajo la almohada. Ella la había robado de la biblioteca de Cedro, donde el tío guardaba sus libros preferidos. Mucho caminó Lucía después, mientras pasaban los años y los años. En busca de fantasmas caminó por los farallones sobre el río Antioquía, y en busca de gente caminó por las calles de las ciudades violentas. Mucho caminó Lucía, y a lo largo de su viaje iba siempre acompañada por los ecos de aquellas lejanas voces que ella había escuchado, con sus ojos en la infancia. Lucía no ha vuelto a leer ese libro, ya no lo reconocería. Tanto le ha crecido adentro que ahora es otro, ahora es suyo. Es de Eduardo Galeano, del libro de los abrazos, de Buenos Aires. Bueno. Muchísimas gracias a los 4. Vamos a dejar paso a la siguiente mesa y gracias a todos. Gracias.